Bienvenido a un ejemplo de integración usando la sustitución trigonométrica. Sin embargo, antes de aplicar la sustitución trigonométrica, debemos reconocer que la sustitución en U básica no funcionará, porque si tratamos de permitir que sea igual a 16 menos 9x al cuadrado, observe que DU sería menos 18x de x, que no se ajusta a la forma de la integral. Luego, cuando se aplica la sustitución trigonométrica, la integral involucra una raíz cuadrada. Tenga en cuenta que tenemos esta cantidad elevada a la potencia 3,2. Entonces, para el siguiente paso, escribamos esto en forma radical. Recuerde, si tenemos una potencia elevada a fraccional, o m dividida por n potencia, podemos escribir esto a un radical, donde esto es igual a la enésima raíz de a. Entonces el denominador nos dice el índice, elevado a la enésima potencia. Entonces el numerador es el exponente. Lo que significa que podemos reescribir esto como la integral, donde el denominador sería la raíz cuadrada, ya que el denominador del exponente fraccionario es 2, de 16 menos 9x al cuadrado, y esto se elevaría a la tercera potencia, porque el numerador del exponente es 3. A partir de aquí, debemos reconocer que la integral involucra una raíz cuadrada de la forma la raíz cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado. Sin embargo, tenga en cuenta que no es un ajuste perfecto, porque si escribiéramos esto de esta forma, en realidad sería la raíz cuadrada de 4 cuadrados, para 16, y no solo menos x al cuadrado, sería menos 3x al cuadrado, para obtener los 9x al cuadrado. Entonces, en lugar de usar una sustitución x es igual a un seno teta, usamos la sustitución 3x es igual a un seno teta. Entonces usaremos la sustitución 3x es igual a 4 seno teta. Si resolvemos esto para x, tendríamos x igual a 4 3 seno teta. Y por lo tanto, el diferencial x es igual a 4 3 coseno teta de teta. Ahora, para una revisión rápida, si la integral involucra la raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una tangente teta, y si tuviéramos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una secante teta. Pero el nuestro se ajusta a la forma de la raíz cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado. Y antes de realizar esta sustitución, dibujemos un triángulo de referencia para el ángulo teta. Observe aquí. Sabemos que seno teta debe ser igual a 3x dividido por 4. Entonces, si dibujamos un triángulo rectángulo y llamamos a este ángulo teta, el lado opuesto se puede etiquetar como 3x, y la hipotenusa se puede etiquetar como 4, y por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, esta pierna aquí se etiquetaría la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 3x al cuadrado, o 16 menos 9x al cuadrado. Ahora, sigamos adelante y realicemos nuestra sustitución. De x es igual a 4 3 coseno teta de teta. Factoricemos el 4 3. Y luego, tenemos coseno teta de teta. Y nuestro denominador se simplificará muy bien a un coseno teta, o 4 coseno teta. Avancemos y demostremos por qué. Vamos a tener la raíz cuadrada de 16. Menos 9x al cuadrado. Tendremos 3x es igual a 4 seno teta, 9x al cuadrado es igual a 16 seno cuadrado teta. Todo esto se eleva al tercer poder. Ahora eche un vistazo más de cerca a la raíz cuadrada de 16 menos 16 seno cuadrado teta. Podríamos escribir eso como la raíz cuadrada de 16 veces la cantidad 1 menos seno cuadrado teta, donde la raíz cuadrada de 16 es 4, y luego 1 menos seno cuadrado teta es igual a coseno cuadrado teta, y la raíz cuadrada de coseno cuadrado teta sería coseno teta. Así que ahora podemos escribir esto como 4 3 veces la integral de coseno teta de teta, dividido por, nuevamente, esto sería 4 coseno teta, con esto todavía elevado al tercer poder. Entonces, sigamos simplificando esto en la próxima diapositiva. Bueno, 4 al tercero serían 64, así que sigamos adelante y factoricemos nuestro 1,64, ya que está en el denominador. Entonces tendríamos 4 3 veces 1,64, multiplicado por la integral de... Tendríamos coseno, dividido por coseno en cubos,
dejándonos con dos factores de coseno en el denominador, coseno al cuadrado. Este producto se simplifica, hay uno de 4 en 4 y 16 4 en 64, así que tenemos 1,48 veces la integral de 1 sobre coseno al cuadrado. Es igual a teta secante al cuadrado. Y esto funciona perfectamente, porque la integral de secante al cuadrado teta es igual a la tangente teta. Entonces esto es igual a 1,48 tangente teta más c. Recuerde, nuestro objetivo aquí es escribir esto en términos de x, no teta. Entonces, para determinar la tangente teta, usamos el triángulo de referencia que bosquejamos al comienzo del problema. Observe aquí, la tangente de teta sería igual a la razón del lado opuesto al lado adyacente, o 3x dividido por la raíz cuadrada de 16 menos 9x al cuadrado. Entonces podemos escribir esto como 1,48 por 3x dividido por la raíz cuadrada de 16 menos 9x al cuadrado, más c. Observe cómo podemos simplificar 3 y 48. Hay 1 de 3 en 3 y 16 de 3 en 48. Entonces, sigamos y escribamos esto como, el numerador sería una vez x, ox, el denominador sería 16 veces la raíz cuadrada de 16 menos 9x al cuadrado, más c. Esta debería ser la antiderivada en términos de x. Espero que hayas encontrado esto útil.